y compartimos pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve, Sí, Marcelo. se ve. Perfecto, bueno, muy bien. Recuerden que no tengo acceso al chat, así que, bueno, igual yo voy a hacer pausas cada tanto para que formulen preguntas. Bueno, ustedes a Walras lo deben conocer seguramente por la famosa ley de Walras, que seguramente la han visto en la introducción, en macro 1, en macro 2, y no sé qué otra materia. ¿No? Por eso lo conocen. A este caballero. O por algo más. Bueno, en economía política hablamos un poco. La teoría del equilibrio general, que se contrapone al equilibrio parcial marsaliano, ¿verdad? Sí. O alguna otra característica conocen de Walras. Sobre todo lo del equilibrio general. Lo del equilibrio general, sí. Sí, en realidad, aunque él no creía que esa fuese su contribución más importante, bueno, en los hechos terminó siendo así. Bueno, entonces estamos en la unidad 11, la revolución marginalista, en este caso, bueno, la revolución marginalista 1, porque después la unidad 12 se llama la revolución marginalista 2. ¿Sí? Y esta segunda parte hace alusión a la segunda parte de la clase que empezó para mí el jueves pasado. En el programa analítico, como dijimos, esta unidad está en la quinta parte de la materia, el periodo de perfeccionamiento analítico. Justamente este periodo habíamos definido en su momento que se caracterizaba por la introducción y más que eso por la generalización del uso del cálculo infinitesimal y diferencial, o el cálculo infinitesimal, mejor dicho, en las matemáticas. Justamente de la mano de los primeros marginalistas. Entonces estamos viendo esta unidad donde se habla un poco de si fue una verdadera revolución, quiénes fueron los precursores, o algunos de estos, y quiénes fueron o son considerados por la crítica y por la historia del pensamiento económico como los fundadores de esta tradición. Por ese caso de descubrimiento múltiple a lo Merton, que se da en la década de 1870 en diferentes regiones europeas, entre el caso de Gibbons y Menger ya vistos, y ahora el caso de Walras, que sería el que tenemos que ver. Estos son los contenidos temáticos de la unidad, y los que están en negro serían los que están a cargo mío. Los que están en rojo son los que supuestamente dio Mario miércoles de la semana pasada. Sin embargo, de todo esto hay material teórico en el campus virtual surtido y variado. Vamos a empezar entonces con Walras. Bueno, no sé cómo se dirá en francés, Marie-Esprit Léon Walras. Nació en 1834 y falleció en 1910. Era francés, nacido en Évreux, y era hijo, acá tenía un hándicap a su favor, de otro economista y matemático, August Walras, ¿sí? Nacido en 1801 y fallecido en 1866, que había sido condiscípulo de uno que ustedes conocen, Cournot. Fíjense, nació el mismo año que el padre de Walras. Cournot tuvo tiempo de ver al menos el primer volumen de la obra más importante de Walras y tuvo tiempo de comentarla y probablemente hacerle una crítica, como veremos en esta presentación. Y es importante señalar que de ambos recibe influencia. La curva de demanda y la idea del equilibrio de Cournot y la idea de la rareté, que en francés significa escasez, que había sido formulada por August Walras en un libro de fines de la década del 30. Ya hablaremos de eso. Se diplomó como bachiller en letras en 1851 y como bachiller en ciencias en 1853. Y fue rechazado en la Escuela Politécnica Francesa 2 veces.
Y cuando yo les diga que fue rechazado en matemáticas, ustedes no lo van a creer, pero bueno, así fue. En 1859, es decir, que tenía 25 años, se animó a escribir su primer trabajo económico, polemizando con las tesis del socialista libertario Proudhon. Y al año siguiente participó en un congreso internacional tributario reunido en la ciudad suiza de Lausanne, o Lausana, traducida al español, donde causó una impresión importante en cierta persona que después sería fundamental para después poder ser admitido en la enseñanza superior. Aquí tenemos la portada del tomo 1 de 1874 de los Principios de Economía Política Pura o Teoría de la Riqueza Social, que es el libro donde presenta la idea de la RT y la del equilibrio general. Este es el primer volumen, el segundo volumen es de 3 años después. Ahí tenemos una foto de Balras ya mayor. En 1864, después de fracasar en varias actividades, digamos, como dramaturgo y otras cosas, entró como director gerente de un banco de sociedades cooperativas. En este banco, una especie de protobanco cooperativo moderno, participaba León C., nieto de Jean-Baptiste Say, el gran economista francés que nosotros hemos visto. ¿Sí? En 1865 dio clases públicas sobre el tema del cooperativismo, las que después fueron publicadas entre 1867 y 1868. Tenía ciertas ideas de reforma social que no las va a abandonar, que lo van a acompañar toda su vida. A fines de 1870 dio su primera clase como profesor extraordinario en la Facultad de Derecho de la Academia de Lausanne. No era universidad, va a ser universidad unos años más tarde. Justamente convocado por este señor que lo había escuchado varios años antes. Seguramente mantenían algún tipo de vínculo o de relación, la bibliografía no lo menciona. Sin embargo, el estallido de la guerra franco-prusiana y un juicio adverso de uno o varios más de los miembros del tribunal académico que lo consideraban comunista por sus antecedentes vinculados al cooperativismo, demoraron, como dice Fernández López, su nombramiento definitivo hasta fines de 1871 o principios de 1872. Ahí es donde, según nos dice Fernández López, empezó a estudiar cálculo infinitesimal con el profesor de matemáticas de la misma academia. Su obra, que ya mencionamos, se publicará entre 1874 y 1877, primer tomo y segundo tomo, la primera edición. Después tendrá 3 ediciones más. Y se retirará de la enseñanza en 1892. Es decir, que estuvo unos 21 años enseñando en esa facultad de Derecho, y va a ser sustituido al año siguiente por Wilfredo Pareto, el gran economista italiano, del cual se hablará, o bueno, si no podemos hablar, estará el material para que ustedes lo vean en el campus virtual. Este es otro texto. Ahí está. Teoría matemática de la riqueza social de 1883. Los elementos de economía política pura, o tratado de la riqueza social, como se llamaba, tienen el siguiente plan, conforme la edición, la cuarta edición, la definitiva, digamos. No está dividido en capítulos, sino en secciones: objetivos y divisiones de la economía política y social, la primera; teoría del intercambio de dos mercancías y teoría del intercambio de varias mercancías, segunda y tercera sección; teoría de la producción, la cuarta sección; teoría de la formación de capital y del crédito, la quinta; teoría de la circulación y del dinero, la sexta; crítica de los sistemas de economía política pura, y la última, de los precios intervenidos, es decir, regulados, del monopolio y de los impuestos. Esto podría ser un poco como, digamos, imperfecciones del mercado y o la participación del Estado. Podríamos verlo hoy.
No todo estaba en la primera edición, él fue haciendo agregados en las sucesivas ediciones. Según su principal biógrafo fue William Jaffe, que supervisó la traducción de la obra de Walras al inglés recién en 1954. Según que aparte escribió una biografía de Walras que no ha sido traducida al español hasta donde yo sé, en Lausana Walras prosperó intelectualmente, aunque no económicamente, no era un hombre de recursos, ya que nunca pudo disfrutar de una posición financiera segura hasta que, bueno, uno de los sueños del pibe sería, se casó con una viuda rica en 1884, después de la muerte de su primera esposa. Sin embargo, en esa ciudad comenzó la febril actividad intelectual, podríamos decir, que con el tiempo lo llevaría a la publicación de sus obras más conocidas, además de los elementos, en estos años. Esta es la que hemos mostrado en una filmina anterior. Inclusive siguió publicando después de abandonar la cátedra, y ya nos referiremos a su labor como lobista de lo que entonces se conocía como economía matemática. También reeditó los elementos varias veces, siendo la última edición en vida del autor la cuarta en el año 1900. En sus tiempos como profesor en Lausanne, Walras mantuvo una nutrida correspondencia con casi todos los economistas de alguna reputación, europeos o del continente americano. ¿Sí? Probablemente con el que peor relación tuvo fue con Marshall. Eckel y Univer opinan que en parte esta correspondencia o esta vinculación, digamos, fue para escapar de la frustración, porque sus estudiantes de Derecho de la universidad mostraban poco interés por la economía, sobre todo por la economía en la forma en que él la presentaba. Privado de colegas o de estudiantes de su disciplina que lo estimularan, según estos autores norteamericanos, el autor francés siguió la práctica de enviar todos sus manuscritos antes de su publicación a otros economistas para que los revisasen críticamente. Práctica bastante común hoy día en la comunidad científica, no solo entre economistas, pero que era rara en aquel momento. Así que podríamos considerar un precursor en ese sentido del campo intelectual de la economía. Pero había otra motivación, y aquí está su rol como lobista, que era la de conseguir la ayuda de otros colegas para difundir el método matemático de análisis en su aplicación a la teoría económica, porque él pensaba que ese era el verdadero método que la economía debía seguir. Que el universo sostiene que, prescindiendo de sus motivos, Walras consiguió en una gran medida el avance de la difusión internacional de las ideas, tan esencial para el rápido progreso de cualquier ciencia. Inclusive hizo lobby para poder ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel se empezó a entregar en 1904 o 1905, así que durante varios años hizo esto. Todavía tenía las energías para hacerlo. No lo consiguió. Falleció en la ciudad suiza de Montreux. Aquí es donde hubo... ¿conocen esa canción Smoke on the Water? Bueno, esa canción se refiere a un incendio que hubo en un boliche en esa ciudad, obviamente del siglo XX, donde fallecieron varios adolescentes y jóvenes. Bueno, en esa ciudad, pero mucho antes, fallece el 5 de enero de 1910. Según Spiegel, Walras fue tanto un teórico como un reformador social. Esta es una faceta que no todos los autores mencionan. En sus ideas reformistas, por las que trabajó toda su vida, aquí falta un acento, siguió también a su padre, August Walras, como dijimos. Sus propuestas, que tienen cierta afinidad con las ideas de John Stuart Mill, Henry Gossen y Henry George, autor al que veremos oportunamente, y con las de los primeros socialistas fabianos, de los que también hablaremos, pedían la nacionalización de la tierra por medio de la compra de esta a sus propietarios privados. Fíjense, ¿no? Alguien que exalta el laissez-faire, sin embargo, pedía esto. ¿Por qué? Porque en opinión de Walras, en una sociedad progresiva,
los valores de la tierra continuarían aumentando a velocidades crecientes y proporcionarían al Estado unos ingresos mayores que aquellas cantidades cuyo valor capitalizado haya sido pagado como indemnización a sus anteriores propietarios. De tal manera, ese mismo Estado podría renunciar a la tributación como fuente de ingresos, quiero decir, a otra tributación, ¿no? Y obtener en su lugar lo necesario para sus gastos de la renta de la tierra nacionalizada. Esto es lo más parecido a un impuesto único, que tiene puntos de contacto con lo que Henry George va a decir en su libro Progreso y Pobreza, obra que llegó a vender 3 millones de ejemplares en su momento, y que de alguna manera es una continuación del pensamiento de los fisiócratas y del mariscal Vauban, como hemos comentado en la clase correspondiente. Bueno, primera pausa. ¿Preguntas, comentarios? Como comentario, para decir algo, me hace acordar un poco a Durkheim, también acusado de sociólogo conservador, pero que proponía abolir la herencia. Esto de Balras queriendo que el Estado compre la tierra. Es una buena analogía. ¿No falleció un hijo de Durkheim en una de estas guerras en las que estuvo Francia? No recuerdo ahora hasta qué época vivió. A ver si alguno puede googlearlo. O tal vez lo esté confundiendo con otro pensador francés. Bueno, Durkheim es uno de los padres fundadores de la sociología, ¿no? Escribió un texto famoso, un análisis que es casi uno de los primeros estudios de aplicación de métodos sociológicos sobre las tipologías de los suicidios. No sé si los mencionan esos en la materia que ustedes tienen en teoría social y política. Y el tema de la abolición de la herencia, ese es un tema que era, digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial era un tema de debate, digamos, en amplios círculos, ¿no? Intelectuales y políticos. Bueno, aún hoy, un tipo como Bill Gates, por ejemplo, está, digamos, en los hechos, ¿no? Ha hecho testamento para que sus hijos hereden solamente el 10% de su fortuna. Porque cree que de esa manera los estimula a que ellos se labren su propio camino, ¿no? Yo con el 10% de lo que tiene Bill Gates creo que haría grandes cosas. Pero bueno, más allá de eso, googleé y su hijo André efectivamente perdió la vida en las trincheras en el frente de Salónica en abril del 17. En la Primera Guerra. En Tesalónica, en Grecia, contra los turcos. Bueno, justo donde entré no me da tanta información, lo puedo buscar también igual. Está bien, no, está bien. Estuve este verano leyendo bastante sobre la Primera Guerra Mundial, porque esa guerra cambia, digamos, es el desemboque de toda una serie de situaciones y es el inicio de una nueva era, ¿no? Hay una película muy buena que ganó varios premios Oscar, la están dando en el cable ahora casi todos los días, 1917. No sé si la vieron, que está basada en un episodio supuestamente verídico. Gran película, del estilo Buscando al Soldado Ryan, pero bueno, con tecnología de hoy mucho mejor filmada, me parece. Buscando al Soldado Ryan es una película patriotera. Lo único bueno de esa película es la primera media hora. Después lo demás es falso de toda falsedad, digamos. No. ¿Vos te parece que el ejército va a hacer eso? No sé si No, la verdad que no, lo dan por muerto y ya, supongo, en la vida real. Pero bueno, me hizo acordar a película que muestra, digamos, la guerra como un poco la intimidad de los soldados. Sí, bueno, se cumplía el centenario
de la Primera Guerra, y con todo lo que se ha difundido, bueno, entre el 14 y el 18, ¿no? Entre 2014 y entre 2018, sobre la Gran Guerra, o sea, no podían ocultar o mentir en ese sentido. Es cierto que las trincheras alemanas estaban mejor organizadas que las de los ingleses y franceses, por ejemplo, como muestra esa película. Hay una escena impresionante, a mí me impresionó mucho cuando el soldado llega y encuentra a ese pastor o no sé qué que está cantando, y tanto los soldados ingleses sentaditos escuchándolo. Esa escena me parece una cosa extraordinaria. Es como una isla de paz en medio del gran despelote, digamos, ¿no? Y yo creo que está ahí la escena para aliviar la tensión del espectador, más que nada. Como las acotaciones teatrales que se hacen cada tanto para esa cuestión. Pero bueno, nos fuimos de tema. Muy buena su acotación, señor Pretel, ¿eh? Bueno, gracias. Espero que hayan sido tan buenas las del parcial también. No, ya no sé si me escuchó que todavía no he podido. Escuché. Sí. Aparte, bueno, según el cronograma tenemos plazo para la revisión. Acá dice 26 de mayo. Así que tenemos plazo. Hay que mantener la calma. Bueno, ¿ninguna pregunta? Entonces, ¿podemos seguir? Tomar eso como un sí. Bueno, el método matemático. En el prefacio de su libro más importante, Elementos de Economía Política Pura, el autor francés afirma: la economía es, como la astronomía, como la mecánica, una ciencia experimental y racional a la vez. Recuerden esta analogía con la mecánica, ¿no? Con la mecánica racional. En un texto, el último texto que se ha publicado sobre historia del pensamiento económico que yo conozca, un compatriota de Barras, René Passet, dice: si bien no se puede sospechar que Walras, ¿no?, ignorara las leyes de la termodinámica, se le puede reprochar haber considerado durante mucho tiempo que la primera de estas leyes confirmaba la interpretación mecanicista del universo. A partir de mediados del siglo XIX, la mayoría de los grandes físicos había comprendido que la mecánica y la termodinámica no podían reducirse una a la otra. Así, esa analogía se vuelve a encontrar en las similitudes que Walras va a establecer entre la mecánica racional y la economía pura, similitud de los enfoques y similitud de las leyes. Walras, continúa diciendo Passet, retoma así las posiciones de Gibbons, autor que ya vimos, economista con el que no solo mantuvo constantes relaciones epistolares hasta la muerte de Gibbons, sino que en 1880 tradujo la obra de Gibbons, La teoría de la economía política, al francés. Fíjense, una labor de divulgación, en apoyatura a la propia economía matemática, pero que nos recuerda un poco lo que hizo Cicerón traduciendo a Genofonte, por ejemplo, del griego al latín. En esa obra, el autor británico había observado que la teoría de la economía presenta una analogía estricta con la ciencia de la mecánica estática, y las leyes del intercambio son similares a las leyes del equilibrio de las palancas determinadas por el principio de las velocidades virtuales. O sea, en vez de hacer una analogía biologista, hacen una analogía mecanicista. Por lo tanto, Gibbons termina definiendo a la economía como la mecánica de la utilidad y del interés individual. ¿No? Aquí, esto, a mi juicio, esto es un juicio mío, de profesor provinciano, se contrapone con cualquier subjetividad, digamos. Walras, en un texto de 1909, poco antes de fallecer, escribe lo siguiente: me parece, dice admirablemente Gibbons, que nuestra ciencia debe ser matemática, simplemente porque opera con cantidades. Hasta ahí, la analogía con William Petty es total.
Desde el momento en que las cosas de las que se ocupa una ciencia son susceptibles de más o de menos, es decir, de sumar o de restar, sus relaciones y sus leyes son de naturaleza matemática. Las leyes de la oferta y de la demanda tratan enteramente de cantidades de mercancías demandadas u ofrecidas y muestran la manera por la cual esas cantidades varían de acuerdo con los precios. Por consiguiente, esas leyes son matemáticas. Los economistas no pueden cambiar su naturaleza negándoles su nombre. Que las leyes matemáticas de lo económico sean formuladas en palabras o en símbolos habituales es una cuestión de pura conveniencia. Fíjense, establece o anticipa Samuelson con esta analogía entre el lenguaje común y las matemáticas. Samuelson va a ir más allá diciendo que son isomórficos. Si no tuviéramos en cuenta las dificultades y la locuacidad, los problemas matemáticos más complicados podrían ser abordados en el lenguaje ordinario y su solución perseguida y enunciada con palabras. Pero tenemos las dificultades y la locuacidad, por lo tanto, remitámonos a las matemáticas. Sería la conclusión que yo extraigo del párrafo subrayado. Las matemáticas que usa Walras son las de Newton, cálculo diferencial e integral, en donde un pequeño cambio de una variable de esfuerzo genera una ligera variación en la variable de estado. Así, al definir la utilidad marginal por la derivada de una función de utilidad total, se refiere a una variación ínfima en un punto de una curva, lo que viene a ser lo mismo, con una precisión y un rigor mayores, que la variación relacionada con el aporte o el retiro de una dosis suplementaria de un bien, a la que recurrían los economistas de la escuela austríaca. Recuerden ustedes lo que dijimos de los austríacos, con su aversión al uso del cálculo infinitesimal, el uso de una matemática absolutamente rudimentaria y también la negativa a usar las curvas de demanda y oferta, que a su juicio eran innecesarias por la teoría de la imputación, ¿no? Sin embargo, agrega Passet, los austríacos no se rinden. La correspondencia de Walras y Menger muestra que su convergencia sobre los fundamentos del valor no les impide oponerse acerca de la utilización de las matemáticas. Por último, con gran optimismo y no menor capacidad predictiva, dicen, bueno, tanto Passet como Eichler-Niebert, en los elementos, el propio Walras declara su confianza en el futuro, previendo que la economía matemática ocupará su nivel al lado de la astronomía y la mecánica matemática, y ese día también se nos hará justicia. ¡Wow! Chapeau para Walras aquí. Ustedes saben que hay algunos economistas que consideran a la economía como una rama de las matemáticas, ¿no? Llegan a esos extremos. Bueno, lo comentamos el año pasado cuando vimos en Economía Política el texto de Baumol, ¿no? Sobre los modelos matemáticos y sus límites. Bueno, segunda pausa. ¿Algo que decir? Impresiona por la modernidad, ¿no? Los dichos de Walras. O también desde otro punto de vista uno podría pensar que poco se ha progresado desde ese momento, en el sentido general de la consideración del uso de las matemáticas, ¿no? Ambas visiones son posibles, digamos. ¿Seguimos? Sí. Bueno. Punto 2, entonces, análisis de la utilidad. Habíamos dicho varias veces que Walras, Gibbons y Menger llegan a conclusiones similares, pero por diferentes caminos, recogiendo influencias intelectuales variadas, esto es, no se copiaron entre sí. En el caso de Walras, la influencia que recibe es doble, como también quedó dicho, la influencia de su padre, August Walras, y también la de Agustín Cournot. Este último era amigo y condiscípulo de su padre, recibiendo entonces Walras la influencia de ambos. Ahí tenemos una fotografía de Antoine Agustín Cournot. Fíjense
esta condecoración creo que es la Legión de Honor. Era más conocido como matemático que como economista. Y también, bueno, tuvo una vida pública muy intensa en la Francia de su tiempo. De Cournot hereda la idea de la curva de demanda y también la idea de la aplicación de los principios matemáticos a la economía. Y de Walras padre, además de eso, hereda también el famoso concepto de la rareté. En Walras padre, la rareté era un concepto que aunaba lo que hoy llamaríamos utilidad y escasez, y que era lo que determinaba el valor de los bienes. En Walras hijo, la rareté va a ser identificada con la moderna utilidad marginal. Recuerden ustedes que Gibbons hablaba de grado de utilidad, lo vimos en la clase pasada. Walras habla de la rareté. Pareto va a hablar de ofelimidad, un término inventado por él, que viene del griego ofelimos, y que significaría algo así como deseabilidad. Y va a ser von Wieser, el discípulo de Menger, el que inventará el concepto de utilidad marginal en 1884, que hoy usamos todos. Y bueno, y Menger creo que decía la satisfacción de la última dosis o algo por el estilo, una cosa horrorosa. Pero todos estos fundadores elaboraron sus propios conceptos teóricos en base a los mismos principios. Y cada uno pretendió, hasta por lo menos por algún tiempito, que cada concepto era algo diferente del que elaborara el otro. Una formulación walrasiana de la función de utilidad del individuo podría expresarse de esta manera. O sea, la utilidad está en función de las cantidades poseídas de una cesta de bienes, ¿sí? Donde U denota el nivel de la utilidad total alcanzado por el individuo, el primer miembro. U y paréntesis, es decir, todo el segundo miembro, es la notación funcional para las relaciones existentes entre los bienes y servicios consumidos por el individuo y su nivel de utilidad, y Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub n representan las cantidades de los distintos bienes y servicios que el individuo consume por unidad de tiempo. Walras suponía además que cualquier adición al consumo del individuo aumentaría el nivel de su utilidad. Como ya dijimos, Walras usó el término rareté para denotar la variación en la utilidad total de un individuo como consecuencia de consumir una unidad más o menos de cualquier bien. Intentaba expresar la rareté, es decir, la intensidad de la última necesidad satisfecha, como una función decreciente de la cantidad consumida, como expresa en los elementos. Interesante esto. Una función decreciente de la cantidad consumida, como lo haríamos nosotros. Se supone que la rareté o utilidad marginal es siempre positiva. Otra coincidencia con Gibbons. Analizaban solamente el tramo positivo de la misma. De manera que con referencia a la ecuación anterior, las variaciones en la utilidad podían escribirse así. La variación de la utilidad respecto a la variación de la cantidad, en este caso 1, es mayor que 0, lo mismo para la 2 hasta la n. Esta propiedad de la función de utilidad se denomina insaciabilidad de las necesidades en la literatura económica moderna. Otro concepto útil es el del coeficiente entre las utilidades marginales de dos bienes, cualesquiera en la colección del individuo. Teoría del intercambio de dos bienes, ¿se acuerdan? Este cociente se llama tasa marginal de sustitución y es simplemente la valoración interna o subjetiva, ¿no?, que realiza el individuo de cualquier bien en términos de otro que pueda mantener igual su nivel de utilidad total o satisfacción. Y que hoy modernamente está medida por la pendiente de una curva que se llama curva de indiferencia. Que bueno, esas fueron inventadas en la década... No, fueron inventadas a fines del siglo. O sea que seguramente Walras las llegó a conocer por Bowley y fueron popularizadas por Pareto. Esa valoración se puede expresar de esa manera. La valoración entre I y J, siendo I y J dos bienes, es el cociente entre las utilidades marginales proporcionadas por ciertas dosis de esos bienes, que se lee como la valoración que hace el individuo de cualquier bien I en términos de cualquier bien J. Suponiendo que la misma sea igual a 2, esto significa que el individuo puede intercambiar dos unidades del bien J por una unidad del bien I sin alterar su nivel de utilidad total. Además, la tasa marginal de sustitución disminuye
a medida que se añaden unidades del bien I al consumo del individuo en relación con el bien J. Piénsenlo en términos de la curva de indiferencia. Una breve reflexión nos dice por qué la utilidad marginal del bien I disminuye a medida que se añaden más unidades del mismo al consumo, en relación con el consumo de otros bienes. Ahora bien, la economía moderna se interesa por el comportamiento maximizador, esto es, supone que un individuo maximizará su bienestar, dado el entorno con el que se enfrenta dicho individuo y los recursos de que dispone, sus restricciones. Si los recursos son limitados, evidentemente el individuo no puede alcanzar toda la satisfacción que querría, porque se encuentra bajo una restricción presupuestaria. Asignar los recursos escasos, de modo que se maximice la utilidad, es identificado por los economistas como una conducta racional, como cualquier estudiante de microeconomía puede afirmarlo. Y el consumidor racional se encontrará en equilibrio, ¿no? Como le gusta decir al profesor Panza, cuando todas las necesidades queden igualmente insatisfechas. Es decir, poco probable que alcance ese nivel de saciedad en alguna. Una de las condiciones marginales para la maximización de la utilidad también es conocida por quienes hayan frecuentado los cursos de teoría microeconómica, como ustedes. La misma indica que, dada una restricción presupuestaria, el consumidor individual comprará bienes hasta el punto en que las utilidades marginales de todos los bienes consumidos por unidad del bien base, generalmente el dinero y por lo tanto por unidad monetaria, sean iguales. Simbólicamente, esto puede expresarse como, ahí está. Utilidad marginal del bien 1 sobre el precio del bien 1 es igual a utilidad marginal del bien 2 sobre el precio del bien 2, y así hasta la del enésimo bien. Se requiere una elaboración de esta condición que se denomina ley de las utilidades marginales ponderadas y que fue expresada por Marshall en los términos en que nosotros la aprendimos. La misma implica que, a fin de maximizar la utilidad, la valoración de cada bien por parte de un individuo en términos del numeraire, concepto que se aclarará más adelante, tiene que ser igual a la valoración de mercado de dicho bien en términos del numeraire. Traducido a términos modernos, la tasa marginal de sustitución de cada individuo debe ser igual a lo que se llama la tasa marginal de sustitución del mercado o relación de precios entre ambos bienes. Veámoslo. La misma implica que, a fin de maximizar la utilidad, la valoración de cada bien por parte de un individuo en términos del numeraire tiene que ser igual a la valoración del mercado de dicho bien en términos del numeraire. El numeraire es la mercancía patrón que toma Walras como medio de cambio. Y lo ponemos en francés porque, para no pensarlo en términos de la palabra española numerario. O sea que no toma el dinero como hace Marshall, ¿sí? Sino que valora los bienes en términos de ese numeraire. Si ñ, por ejemplo, o n con esta curvita representa el numeraire, esta condición, entonces, puede reexpresarse de la siguiente manera. La utilidad marginal de 1 sobre la utilidad marginal del numeraire debe ser igual al precio de 1, la del 2 respecto a la del numeraire debe ser igual al precio 2, etc. Y así hasta el enésimo bien. El razonamiento que hay detrás de esta condición para la maximización de la utilidad es expuesto por Walras en los elementos para el caso de dos mercancías. Aunque Walras era francés, su prosa era bastante germánica, como la de Menger, digamos, y complicada, innecesariamente a mi juicio. Dadas dos mercancías en un mercado, I y J, por ejemplo, la satisfacción máxima de las necesidades o el máximo de utilidad efectiva se alcanzará para cada individuo cuando la proporción entre las intensidades de las últimas necesidades satisfechas o proporción entre RTs sea igual al precio. Mientras que dicha igualdad no se logre, será ventajoso para el individuo vender parte de la mercancía cuya RRT es menor que el producto de su precio por la RRT del otro bien, para adquirir parte de otra mercancía cuya RRT es mayor que el producto de su precio por la RRT de la primera mercancía.
La lógica de Walras puede ilustrarse con respecto a las relaciones expresadas en la ecuación recuadrada de la filmina anterior. Supongamos que con respecto al bien 1, por ejemplo, no se cumple la condición. En especial, supongamos que el cociente de identidades entre el cociente de utilidades marginales entre el bien 1 y el numeraire es menor al precio de dicho bien. Lo que esto significa, suponiendo que las utilidades marginales son constantes, es que el individuo podría obtener P sub 1 unidades de numeraire entregando una unidad del bien 1. Omití mencionar, que el numeraire en Walras es tanto un bien o mercancía que cumple algún propósito particular o satisface alguna necesidad y a la vez sirva como medio de cambio. Entonces, dado que esta relación de utilidades es menor que el precio del bien en cuestión, una transacción semejante aumentaría la utilidad en esa cantidad, en el precio del bien 1 multiplicada por la utilidad marginal del numeraire, y disminuiría la utilidad en la utilidad marginal del bien 1 porque obviamente prescindiríamos de ese bien. En términos netos, el individuo experimentaría un aumento positivo de utilidad. La continuación del intercambio, suponiendo funciones de utilidad marginal con pendiente negativa, aumentaría la utilidad marginal de la mercancía 1 en la medida en que el individuo se desprenda de más dosis de la misma y reduciría la del numeraire, situando la valoración de la mercancía por parte del individuo en línea con la valoración del mercado. Walras resumió la solución general del problema de varias mercancías, siguiente sección, después de una explicación matemática del sistema de ecuaciones, más bien tediosa, dice Neckel Univer, concluyendo su exposición sobre el tema de la siguiente manera. Así se determinarían matemáticamente, dice, los m-1 precios, ya explicaremos por qué, de las m mercancías expresadas en términos de la emésima considerada como numeraire mediante la triple condición. Es decir, hay un precio que no es incógnita, que es el precio del numeraire. Es como en nuestros problemas modernos el precio del dinero. ¿Sí? Se lo asume como conocido. Entonces, él establece una triple condición para que ese intercambio sea equilibrado. Primero, que cada individuo obtenga la satisfacción máxima de sus necesidades, siendo las proporciones entre las raretés iguales a los precios, como vimos en una de las ecuaciones anteriores. Segundo, que cada individuo debe recibir en proporción a lo que entrega y entregar en proporción a lo que recibe, teniendo cada mercancía un solo precio en términos del numeraire, aquel para el cual la demanda total efectiva iguala a la oferta total efectiva, es decir, aquel precio en el cual el mercado se vacía. Esta es terminología walrasiana. Cada vez que ustedes dicen los mercados se vacían, están usando terminología walrasiana. Lo que quiere decir esto es que la demanda excedente es igual a cero, siendo la demanda excedente la diferencia entre la demanda y la oferta. Y tercero, que no se realiza arbitraje, porque el precio de equilibrio de cualesquiera dos mercancías en términos de una de ellas es igual al cociente entre los precios de equilibrio de ambas en términos de una tercera cualquiera. Complementaremos esta explicación con el análisis del equilibrio general. El mercado garantizaba una solución al problema a través del mecanismo de la competencia. En resumen, Walras creía que su sistema científico tenía un referente empírico. Él pensaba que había descrito la solución de las fuerzas competitivas. Él pensaba que había descrito la solución que las fuerzas competitivas establecerían en el mundo real. Es decir, el análisis walrasiano del equilibrio general concluye, como la teoría del intercambio de Gibbons, en una justificación del laissez-faire, es decir, de la no intervención pública en los mercados. Porque no solo garantizaba estos equilibrios, sino que garantizaba la máxima satisfacción posible para los consumidores. Por eso, creo que no me acuerdo si es Spiegel o y ver después está citado, que dicen que Walras puso orden en el caos, digamos,
o creó un cosmos donde otros veían un caos. Ya lo veremos. Bueno, ahora empezaríamos entonces con el equilibrio general, que sería la cuestión más importante o más interesante de Walras por el impacto posterior en la disciplina que tuvo. Digamos, porque si no hubiera dicho nada de la realidad, igual ya otros autores habían hablado de la utilidad marginal. Pero esto sí es una clara, aunque la idea no es de él, la forma de intentar resolverla sí es claramente barrasiana. En el prólogo a la edición inglesa de la obra de Walras de 1954, que tradujo Jaffe, como dije antes, el prólogo lo hace Friedman. Y Friedman dice que de haber sabido más matemáticas, probablemente Walras no se hubiera atrevido a hacer lo que hizo. Pero bueno, las cosas sucedieron como sucedieron y el pasado no es modificable. Hacemos otra interrupción antes de hablar del equilibrio general. Antes que lo digan, estoy de acuerdo que la introducción del numerario crea una complicación, pero es evidente que Walras no pudo resolverla porque partió de situaciones de intercambio tipo trueque, digamos, ¿no? ¿Nada? ¿Seguimos? Sí, Bueno, señorita Lobosco, ¿cómo le va? ¿cómo va? Perdón, me conecté tarde, no mandaba internet. Uf, en Inglaterra. Oh, Dios. Y Jesus. ahí están esos problemas también. Jesus. No lo puedo creer. Primer No mundo. es todo un cuento de hadas. Sí, ya lo sé. Bueno, Cournot, el economista que tal vez más influye sobre Walras, además de su propio padre, había trabajado en algunos modelos de equilibrio parcial y en 1838, cuando publica su obra, que es extraordinaria, la obra de Cournot, ¿no? Investigaciones sobre los principios matemáticos de la teoría de la riqueza, obra que no tuvo favorable acogida, porque obviamente cuando los clásicos veían eso no entenderían nada, me imagino. Decía en 1838, Cournot: hasta ahora hemos estudiado para cada mercancía por sí misma la forma en que la ley de la demanda, en relación con las condiciones de producción de dicha mercancía, determina el precio de la misma y regula los ingresos de quienes la producen. Por esta cuestión, ¿no? Lo que es precio para uno, digamos, precio a pagar, resulta ser ingreso para otros. Considerábamos como determinadas e invariables los precios de las otras mercancías y los ingresos de los otros productos, anticipo de la condición ceteris paribus, cuando en realidad el sistema económico es un todo en el que todas las partes están relacionadas y actúan unas sobre otras. Un aumento de los ingresos de los productores de la mercancía A afectará a la demanda de las mercancías B, C, etc., y a los ingresos de los productores de estas, y como reacción ello implicará también una variación en la demanda de A. Fíjense la vuelta que da. Parece, por lo tanto, que para solucionar en forma completa y rigurosa los problemas relativos a algunas de las partes del sistema económico, sería indispensable considerar el sistema en su totalidad. Es decir, en vez de ver una de las partes a través del equilibrio, lo que después se va a llamar equilibrio parcial, sería indispensable considerar el equilibrio general del sistema. Sin embargo, decía Cournot, esto sobrepasa a la capacidad del análisis matemático y a la de nuestros métodos prácticos de cálculo. Métodos prácticos de cálculo de 1838. Incluso aunque a todas las constantes pudiera asignárseles valores numéricos. Un genio, Cournot. Un genio extraordinario. Ahí está la traducción española, la única que hay de 1969 del texto de Cournot. Vamos a mostrarlo. De Editorial Alianza. Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la teoría de la riqueza.
O sea que Cournot visualiza con una claridad meridiana el problema del equilibrio general, pero a la vez dice, me temo que no lo podemos solucionar por una dificultad práctica en la medición y porque no nos alcanza el análisis matemático. Imagino que esto constituyó un verdadero desafío para Walras, porque es lo que intentó solucionar construyendo un sistema de ecuaciones. La vida de Walras había sido un poco desafortunada, como comentamos. Se desempeñó en varias profesiones, fue rechazado 2 veces en exámenes de matemáticas en la Escuela Politécnica de Francia, y habiendo sido escuchado en una oportunidad dando una conferencia en la ciudad suiza de Lausanne, e impresionado a ciertas personas con alguna influencia, fue convocado en 1870 para hacerse cargo de la recién fundada Cátedra de Economía Política en la Academia, después Universidad de esa ciudad. Allí enseñó durante 20 años, siendo reemplazado por Pareto, como dijimos. En Lausanne, Walras se convirtió en un poderoso foco de irradiación de la economía matemática en toda Europa continental, como dijimos. Fue a su manera un lobista en su época, porque hizo lobby a favor de la misma, intercambió correspondencia, la cual ocupa 3 gruesos volúmenes en la selección efectuada por Jaffe, con prácticamente todos los economistas de primer y segundo nivel de su época, excepto con uno, con Alfred Marshall, quien no casualmente era el que tenía la mejor formación matemática de todos los economistas de ese momento. El dato de que Walras fue reprobado en matemáticas es interesante, porque en la década de 1930, un matemático va a demostrar que en realidad el sistema walrasiano no cerraba, que la condición de igualdad entre el número de ecuaciones y el número de incógnitas era suficiente en matemáticas, pero no en la economía, y que el sistema no admitía una única solución, la unicidad de la solución, como postulaba Walras, sino numerosas soluciones. Ese seminario, el matemático va a ser Abraham Wald, un austríaco, pero el director del seminario fue Karl Menger, Karl con K, el hijo del otro Karl Menger, digamos, ¿no? Notable. Además de todo lo que hizo en estos años, también tuvo Walras tiempo para pelearse con Pareto, ya que éste discrepaba en algunas cosas con su maestro, y la relación entre ambos se cortó en 1902, tanto en lo profesional como en lo personal. O sea, 10 años después de abandonar la cátedra. Spiegel dice de Walras 2 cosas. Primero, que éste ya tenía formado el germen de su teoría principal cuando era joven, hacia la década de 1860, en torno a sus 30 años de edad. Y segundo, que de todos los economistas que Spiegel estudia, fue el que más respetó la tradición paterna. Porque la mayoría de los economistas rompieron ideológicamente con sus padres, Ricardo y Marx, por ejemplo, Marshall a su manera, pero no lo hizo este autor, que tuvo como punto de partida ideas que su padre había desarrollado. Cournot, ya anciano, en los términos de ancianidad del siglo XIX, lo repito siempre, llegó a conocer la obra de Walras, la criticó, y en una carta privada le expresó lo siguiente. Esto está tomado del texto de Ekelund. Mucho me temo, dice, que tus curvas de utilidad, te lleven solo a un puro laissez-faire, es decir, en la economía interior a una tierra despojada de sus bosques, y en la economía internacional a la subyugación de los pueblos corrientes por uno privilegiado, siguiendo la teoría de Darwin. Acá está la cosa francesa de Cournot, que ese pueblo privilegiado sería el británico. O sea, le critica su nivel de abstracción, una crítica muy frecuente, por otro lado, a la economía neoclásica. ¿Cuál es el objetivo walrasiano cuando construye el sistema de equilibrio general? Para poder desarrollar su modelo de equilibrio general, tiene que construir un sistema lógicamente coherente en cuanto a su validez teórica o formal, porque utiliza como método las matemáticas. Entonces, dice que eso es posible hacerlo, que es posible construir ese modelo, pero solamente bajo una serie de hipótesis restrictivas, que es lo que todavía seguimos haciendo nosotros cuando construimos modelos, este o cualquier otro. Los supuestos o condiciones restrictivas que plantea Walras, o condiciones iniciales, como ustedes quieren, y que él trata matemáticamente en su obra, son los siguientes. Competencia perfecta para los mercados de bienes y para los mercados de factores o de servicios productivos. Él lo denomina de servicios productivos, como lo llama.
Libertad de entrada, movilidad y flexibilidad de los precios, tanto de los precios de los bienes como de los precios de los servicios productivos. En una palabra, todos los mercados funcionan en competencia perfecta. Los ingresos empresariales deberían ser iguales a los costos empresariales, como así los ingresos de los consumidores deberían igualar sus gastos. No hay ahorro ni formación de capital, al menos en el modelo inicial. Y no existe la incertidumbre, o sea, no hay dudas con respecto al futuro, sino certeza, de manera tal que los individuos no se ven motivados a conservar reservas monetarias, en términos de numerar. Se trata de una economía cerrada, es decir, que no hay intercambio con el exterior. Y por otro lado, no existe ningún tipo de interferencia gubernamental. Así que fíjense, una colección de supuestos, bastante restrictivos, diríamos. Barras no trabaja exactamente con curvas de demanda, aunque hay uno o dos gráficos en todo el libro, sino que trabaja con lo que se llama función de demanda excedente, y que no es más que la diferencia entre las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. Por eso es interesante la presentación que hacen Ekel-Univer, porque aparece en términos de estas curvas. La idea balrasiana consiste en demostrar que en el equilibrio general todas las demandas excedentes se anulan. Esto es, en terminología balrasiana, todos los mercados quedan saneados o, como dijimos hace un ratito, los mercados se vacían. Todo lo que se ofrece es comprado. En el primer modelo que hace Balras, cuando no considera la producción de bienes, imagina un reino mítico donde existe una especie de dictador que todos los días domingo, por ejemplo, provee a los consumidores de una cierta dotación fija de bienes. Se trata siempre de la misma población, esto es, la misma también es fija, y minutos antes de que se realice dicha provisión, digamos mágica, de los bienes, el remanente que haya quedado de la semana anterior desaparece. O sea que no hay posibilidad de acumular ningún tipo de excedente. El dictador asigna las cantidades de bienes según su propia voluntad, pero los distintos consumidores no consumen todos la misma cantidad de bienes porque tienen gustos diferentes. Entonces ahí surge la posibilidad de que estos intercambien entre sí. ¿Por qué? Bueno, porque son maximizadores de la utilidad. La pregunta que surge entonces es, ¿hasta cuándo van a intercambiar? Por eso elabora la teoría del intercambio de dos mercancías o de varias mercancías. Barras demuestra matemáticamente las condiciones que ya habían demostrado Gossen, Menger y Gibbons, a las que aludimos en la sección anterior. La obra de Balras está traducida al español, pero solo recientemente, en 1987, editada en España por Alianza Editorial. Y yo tenía un ejemplar, lo presté, no sé a quién, no lo recuperé, y no aparece en Mercado Libre en ninguna parte. Se tradujo al inglés recién en 1954. Pareciera que hubo una especie de conspiración del silencio en torno a esta obra. Bueno, tampoco le fue del todo bien a Menger, porque la primera edición en castellano de Menger es de 1980. Distinto hubiera sido la cuestión si Barras hubiese escrito en inglés. Ahí está la portada del libro de Balras en español. Si alguno me lo consigue, estaré eternamente agradecido. Volvamos al modelo de equilibrio general, la construcción intelectual por la que Balras es seriamente considerado en la historia del pensamiento económico, más allá de su contribución al desarrollo de la teoría de la utilidad, que él consideró en principio y equivocadamente su principal logro, como habíamos mencionado hace un rato. Tendríamos entonces que aclarar algunos conceptos. En el modelo balrasiano existen M mercancías o bienes o productos, siendo M cualquier número. Existen N servicios productivos o factores, como los llamaríamos nosotros, siendo N cualquier número. Y obviamente son diferentes N y M porque es diferente la cantidad de bienes y la cantidad de servicios de los factores. Si existen M mercancías, ¿cuántos precios de mercancías existen? Primero, existirían M precios de bienes y en segundo lugar, N precios de servicios productivos.
Finalmente, existen M por N coeficientes técnicos. Dice Barras que son las relaciones de producción, es decir, cómo se asignarían los servicios productivos a la producción de cada bien. Hay una serie de coeficientes técnicos de producción a la manera como nosotros obtendríamos la matriz de coeficientes técnicos de una matriz de relaciones intersectoriales, como la proporción en que los distintos insumos afectaban o afectan a la producción de un sector, o bien en el caso walrasiano. Estos son los coeficientes técnicos walrasianos, que son, digamos, un producto, ¿no?, de la cantidad de bienes por la cantidad de servicios. La cantidad total de bienes o mercancías por la cantidad total de servicios productivos. Walras trabaja con coeficientes de producción fijos o constantes en los modelos de su obra. Recién en las últimas ediciones de la obra va a introducir, por sugerencia de un economista italiano, Enrico Barone, coeficientes de producción variables. En realidad, aunque Barras considera n servicios productivos, esto es una convención matemática. Al trasladar su análisis a la realidad, considera solamente 3 factores productivos: capital, tierra y trabajo. A la manera clásica. No considera el factor empresarial, que es una innovación marshalliana, como veremos oportunamente. Muy bien, si en esta economía entonces existe lo que acabamos de describir, y si queremos elaborar un modelo de equilibrio general, ¿cuáles serían las incógnitas del mismo? Bueno, las incógnitas del modelo serían cantidades y precios, cantidades de mercancías y precios de las mismas, cantidades de servicios productivos y precios de los mismos, y también la forma que adoptan los coeficientes técnicos. ¿Y cuántas serían las incógnitas del modelo en términos matemáticos? Bueno, según Barras serían m cantidades de servicios más sus m precios más m cantidades de mercancías más sus m precios más n cantidades de servicios productivos más sus n precios más m por n coeficientes técnicos. O sea, matemáticamente sería 2m cantidades y precios de m, 2n cantidades y precios de n, más m por n. Sin embargo, aquí introduce el concepto de numeraire, que sería impropio traducirlo al español como numerario, ya que el numerario en español se refiere al dinero, mientras que Barras está pensando en una mercancía que hace los fines de numerario, así como, al decir de Schumpeter, el trabajo hacía las veces de numerario en la teoría de Ricardo. Entonces hay un numeraire o mercancía patrón, que actúa como unidad de medida de valor para todo el sistema que imagina Barras. El precio del numeraire, por definición, es igual a 1. Como si nosotros en un modelo contemporáneo dijéramos que el precio del dinero, por definición, es igual a 1. Por lo tanto, es posible eliminar una incógnita, que es el precio de esa mercancía que hace las veces del numeraire. En consecuencia, el número de incógnitas se ve reducido y finalmente nos queda este número de incógnitas, que era 2m más 2n más m por n menos 1. ¿Cuál es 1? Bueno, es el precio del numerario. Analizaremos ahora el número de ecuaciones que hay en este sistema. Tenemos m menos 1 ecuaciones de demanda de mercancías, m ecuaciones de costos de mercancías, n ecuaciones de cantidades de servicios productivos, n ecuaciones de costos de servicios productivos y finalmente m por n ecuaciones de coeficientes técnicos. ¿Por qué hay m menos 1 ecuaciones de demanda? Este sería el kit de la cuestión. Porque para que el sistema tenga solución, las ecuaciones tienen que ser independientes entre sí. Barras plantea que si tomamos la ecuación de un mercado de bienes en particular, uno solo, esta ecuación no es independiente, y esa es la explicación de la denominada ley de Barras. Porque dados los supuestos que hemos esbozado con anterioridad, existe una restricción presupuestaria fundamental, tanto para cada individuo como para el conjunto, y si los individuos tienen esa restricción presupuestaria y por lo tanto determinadas las cantidades que consumen para las m-1 mercados de bienes, nos queda por determinar matemáticamente la cantidad consumida en el enésimo mercado, cualquiera sea este, que es lo que queda, el residuo, porque tenemos la restricción presupuestaria aludida.
tenemos entonces como número de ecuaciones m menos 1 más m más n más n más m por n. ¿Sí? Hay una ecuación de cantidad que es dependiente de las otras y por lo tanto debe ser eliminada como ecuación independiente. Entonces nos queda el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. ¿Sí? Como suma igual al número incógnito dado los supuestos marcianos. Y así con esta idea, Walras concluye, digo, bueno, si el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, el sistema no solo tiene solución, sino que tiene una única solución, como si fuese un sistema matemático cualquiera. Un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, bueno, como cantidad y precio, digamos, con una ecuación de oferta y una de demanda, se puede resolver sin ningún problema. Como hicieron ustedes en la introducción a la economía, si lo recuerdan. Por lo tanto, razona Walras en términos matemáticos, el sistema tiene solución, dada la igualdad entre el número de incógnitas y el número de ecuaciones independientes. Ello implica que las distintas incógnitas pueden ser determinadas y que puede admitirse su coexistencia en un momento cualquiera que estemos analizando. En otras palabras, puede admitirse la existencia de un equilibrio competitivo. Spiegel, era él el que lo decía, un poco metafísico, dice que Walras puso orden en el caos a través de esto. Agrega que, mientras los marxistas denunciaban la anarquía de la producción capitalista, no solo los marxistas, señor Spiegel, también los socialistas anteriores a Marx, Walras demostraba con su modelo que no había tal anarquía, por un lado, y por el otro, y aunque nos estemos adelantando, demuestra lo que Olivera llama el teorema de Adam Smith, que se obtiene la máxima utilidad posible dejando actuar a la mano invisible del mercado. Que el Estado no se meta. Vamos a hacer un breve comentario de las ecuaciones del modelo walrasiano, pero no vamos a presentar ejemplos de las mismas, para eso está el material que está subido al campo virtual. Las m-1 ecuaciones de demanda son como las que usamos nosotros, en donde las cantidades demandadas dependen de una serie de determinantes, a la inversa de lo que sucede en Marshall, donde los precios de demanda o de oferta dependen de las cantidades, como veremos. Eso explica que usemos gráficos donde la variable independiente se ubica en el eje de ordenadas y no en el de abscisas, como en los problemas matemáticos. Las cantidades demandadas, en el caso walrasiano, dependen del precio del producto en cuestión y de los precios de todos los demás bienes y servicios o factores productivos. Nosotros no incluimos los precios de los factores productivos en las ecuaciones de demanda. ¿Por qué incluye los precios en los factores productivos? Bueno, porque esos precios constituyen también ingresos. ¿Sí? Y entonces cualquier variación en los precios de los factores productivos hace variar el ingreso de los consumidores y obviamente afecta su cantidad demandada. Y Walras no aplica la condición ceteris paribus tan clara al pensamiento marsaliano. Si no, se hubiera guiado por el análisis de equilibrio parcial. Walras deduce las ecuaciones de demanda de las funciones de utilidad como todavía hacemos nosotros en cualquier problema microeconómico. Con respecto a las m ecuaciones de costos, dice Spiegel, el precio del producto, que es la incógnita, el precio de cada uno de los productos, cada uno de los m-1 precios, está igualado a las cantidades de servicios productivos incorporados a él, multiplicados por sus respectivos precios. Eso en cumplimiento de los supuestos indicados anteriormente, que los ingresos de los empresarios son iguales a sus costos y además, bajo condiciones de equilibrio competitivo, los mercados se vacían. Es decir, que todo lo producido es vendido. Spiegel da ejemplos de este tipo de ecuaciones, de costos. De alguna manera, Walras, ¿sí? Walras admite la validez de la ley de Sey, ¿sí? Pero en una segunda instancia, ya que en el modelo propuesto estamos suponiendo una dotación fija de factores, e implícitamente también tecnología constante, por lo cual no hay aumentos en la producción ni peligro alguno de las superproducciones que tanto preocupaban a C. O sea, se trata de una economía absolutamente estática. Esta forma de concebir los precios implica que, en competencia perfecta, los precios en el equilibrio son iguales a los costos medios. Al igual que en el largo plazo marsaliano, el empresario no obtiene lo que nosotros llamaríamos beneficios extraordinarios y, como no considera el factor empresarial como servicio productivo,
el único ingreso posible para el empresario se derivaría de la propiedad de otro factor productivo, o del capital o de la tierra. Aunque también en Marshall beneficios extraordinarios serían demostración de la existencia de privilegios o de imperfecciones del mercado, ¿no? Después tenemos las n ecuaciones para las cantidades de los servicios productivos en las que las cantidades demandadas son iguales a las ofrecidas. N ecuaciones para los precios de los servicios productivos o ecuaciones de oferta que relacionan la cantidad ofrecida de un servicio con los precios de todos los servicios productivos y también con los precios de todos los productos que se determinan en otros mercados. Y por último, las M por N ecuaciones de sustitución técnica, que indican las cantidades de cada uno de los servicios productivos que serían combinadas para la producción de un producto. La combinación será determinada por los precios de los servicios productivos y será la del mínimo costo, y en las que las productividades marginales, noción que no es de Walras, sean proporcionales a los precios de los servicios productivos. En este caso, supone al principio coeficientes de producción fijos, como ya quedará expresado. O sea que había maximización de la utilidad por un lado y había minimización de costos, digamos, por el otro, digamos. Utilizaría el factor que es más eficiente y más económico en la producción de cada una de las mercancías. Me imagino que debe ser complicado con coeficientes de producción fijos, ¿no? Con eso cuantas lineales. ¿Cómo concluye Walras su sistema? Lo hace en el intento de demostrar lo que, siguiendo a Olivera, hemos llamado el teorema de Smith. Esto es, que el funcionamiento pleno de la economía competitiva proporciona el máximo de satisfacción o utilidad a sus integrantes sin intervención estatal. Pero él no dice que al equilibrio se llega naturalmente, sino que el camino para arribar al equilibrio es un proceso al cual denomina tâtonnement, o tâtonnement, que significaría tanteo o aproximación. ¿Cómo opera este método, el tâtonnement, en Walras? Bien, recuerden que hay, digamos, aquel dictador que reparte bienes a su antojo y que, como los individuos tienen gustos diferentes, ahí aparece la posibilidad de intercambiarlos. Entonces, aquí aparece otra figura también que ha ingresado a la literatura económica, que es la del rematador walrasiano. Entonces, este rematador fija un precio arbitrario, digamos, y ve lo que sucede. Vamos probando precios por subastas o remates sucesivos. Y es importante entonces ver cuándo el sistema es estable. Cuando el sistema tiene curva de ofertas con pendiente normal, es estable siempre. Pero cuando la función de oferta tiene pendiente negativa, es estable solamente en ciertas circunstancias y en las otras no. A la inversa del sistema marshalliano, porque de alguna manera admite la probabilidad de existencia de curvas de oferta con pendiente negativa. Eso lo vamos a ver probablemente cuando veamos a Marshall, y si no nos da el tiempo, bueno, tienen un material sobre esa cuestión de la estabilidad. Este es otro debate que tuvieron Marshall y Walras, la noción de estabilidad en el equilibrio. ¿Quién la había descubierto primero? Hoy no nos interesa, pero probablemente haya sido también un caso de descubrimiento múltiple, pero Fernández López sugiere que la prioridad de Walras está claramente establecida, porque Marshall publicó recién un texto en 1879 donde habla de esa cuestión. O sea, un sistema es estable cuando no hay tendencias inherentes o endógenas a salir de esa situación en la que se encuentra. Obviamente, en esos remates sucesivos llegará un momento cuando las partes aceptan el precio y entonces todo lo que está en venta en ese remate es aceptado por todos los que están comprando. Aquí también entonces hubo, me había anticipado, otra polémica más entre Marshall y Walras sobre quién fue el primero en hablar del concepto de estabilidad de la solución. Aparentemente, bueno, no aparentemente, este texto de circulación interna, o sea, no fue destinado a la publicación, sino para ser distribuido entre las universidades. Había escrito algo sobre estabilidad, pero bueno, no había salido a la luz pública. Walras fue el que lo publicó primero.
Pero eso le pasó a Marshall en este tema y también en otros vinculados a la teoría monetaria, porque no quería publicar nada hasta no estar absolutamente seguro de que había llegado a conclusiones correctas, de que había exprimido las matemáticas al máximo. Entonces perdió la primacía en varias cosas por esta razón. Ese era Marshall. Por eso sus textos son de una belleza literaria deslumbrante, porque fueron corregidos y recorregidos y recorregidos. El coronamiento entonces del sistema walrasiano es la demostración de que, siendo factible encontrar la solución, o sea, una única solución, esta es estable en el sentido de que si tenemos precios que no son los de equilibrio, el sistema por su propia dinámica endógena va a tender al equilibrio a través de los ajustes. En el caso walrasiano, los que se ajustarán son los precios. En el caso marshalliano, las que se ajustarán son las cantidades, como veremos. Esta idea, que hoy parece obvia para estudiantes de economía, recién se difundió masivamente en los años 40 del siglo XX, después de que Higgs publicara Valor y Capital en 1939. Ya dijimos que la obra de Walras fue traducida al inglés en 1954, pero esta noción de equilibrio general se incorporará a la economía mundial después de Higgs vía Samuelson, por su particular difusión en su manual, en la década del 50 y del 60. Así como la idea de la utilidad marginal no es una creación absolutamente original de Walras, tampoco la idea de la interdependencia general o equilibrio general lo fue, como reconocen numerosos autores, entre ellos Fernández López. Para el caso, el ya citado Jaffe, el biógrafo de Walras, nos informa que fue Nicolas Barbon, en el siglo XVII, autor que formuló este concepto en 1690 y que lo insinuaron Petit, Bois-Guilibert, Cantillon, Turgot, Quesnay, Ricardo, Say y Marx. Y acá tenemos la portadilla del texto de Barbon, un discurso de comercio de 1690, donde aparece esbozada esa idea. En detrimento de Walras, cabría añadir que su tratamiento del equilibrio general adolecía de limitaciones matemáticas y que su determinación de las soluciones por el mero recuento de ecuaciones e incógnitas era excesivamente optimista, como reconocería tempranamente en 1923 el italiano Ugo Broggi y demostraría posteriormente Abraham Wald, el autor del cual hablamos, en el seminario matemático dirigido por Karl Menger, hijo del fundador de la escuela austríaca. Un seminario que se hizo entre 1933 y 1934. El texto de Wald está traducido al español. Son 5 paginitas. Sin embargo, agrega el autor argentino, perdón, no está mencionado, Fernández López, basta ver la evolución de las teorías y técnicas económicas en el siglo XX para apreciar la magnitud del aporte walrasiano. El largo desarrollo del modelo de insumo-producto, cuyo precursor inmediato, según el propio Leontiev, fue el modelo walrasiano, la formulación de la macro keynesiana como un modelo de equilibrio general, por Higgs inicialmente y luego Batinkin y otros autores, la programación lineal, cuyo caso de producción está virtualmente planteado expresamente en una de las lecciones de la obra del autor francés. Por otro lado, el propio modelo de Walras pudo perfeccionarse y generalizarse con las aportaciones del citado Wald, de Maurice Allais, un francés, de Kenneth Arrow y de Gerard Debreu, y otros prácticamente hasta fines del siglo XX, incluyendo ahí la participación de un autor argentino, Rolf Mantel. O sea, después de la discrepancia que tuvo Pareto, a fines del siglo XIX y principios del XX, donde eliminaba el supuesto de mercados competitivos y por lo cual demostraba que había multiplicidad de soluciones, etc. Bueno, el desafío de trabajar o de solucionar este problema del equilibrio general, después de la demostración de Abraham Wald, porque Broggi estaba en Argentina cuando hizo esa demostración y no se difundió masivamente, digamos. Y claro, ¿quién era Broggi para discutir la autoridad de Walras en ese sentido, ¿no? Bueno, después de la demostración de Wald y su difusión después de la Segunda Guerra Mundial, numerosos autores entonces contribuyeron en ese sentido, pero obviamente ahí el modelo se complicó sobremanera y requiere del uso de matemática superior, digamos,
para su consideración. Y bueno, y yo podríamos agregar aquí, aunque no están mencionados, los modelos de equilibrio general dinámico y estocástico también, ¿no? Que son modelos de inspiración keynesiana con microfundamentación. Y que tienen una única solución de equilibrio partiendo de cada uno de un conjunto de datos iniciales, obviamente. Bueno, esta es la bibliografía utilizada, general, son los manuales de siempre, y de profundización. Bueno, vamos a terminar la grabación.